Vamos a invitar a la campana a sonar. Cuando la invitamos a sonar, enviamos nuestro amor, nuestros saludos y buenos deseos a los seres que la oirán. Deseamos que al escuchar la campana dejen de sufrir, que empiecen a practicar la respiración consciente, encuentren la energía de la paz y la alegría en ellos y sean capaces de transformar la energía de la ira, el sufrimiento y la desesperanza. Por eso invitar la campana a sonar y enviar su sonido para que la gente de nuestro alrededor pueda oírla es una acción sumamente compasiva. No podemos hacerlo sin poner todo nuestro corazón en ello. Con el cuerpo, la palabra y la mente en perfecta unidad, envío mi corazón con el sonido de esta campana. Que todos los que la escuchen despierten de su olvido y trasciendan el sendero de la ansiedad y el pesar. Escuchando la campana siento que las aflicciones que hay en mí empiezan a disolverse. Mi mente se serena y mi cuerpo se relaja. En mis labios nace una sonrisa. Siguiendo el sonido de la campana regreso a la isla de la plena conciencia y al jardín de mi corazón, donde las flores de la paz florecen bellamente. El día 8 de agosto nos dice esta lectura: por algún tiempo volvemos a este libro y escogemos pasajes de aquí y allá para que puedan llegar a fijarse en nuestras mentes un poco cada vez día por día a medida que vamos avanzando. No existe sustituto para la lectura de este libro. Debemos estudiarlo cuidadosamente y hacer que constituya parte de nosotros mismos. En él se halla la exposición completa del camino a seguir para salir de nuestra situación. Ese libro en realidad lo que nos marca es la posibilidad de una salida de nuestra situación. La salida de nuestra situación, que es un problema de salud, es el control del problema de salud, mantener el síntoma en remisión, lograr la remisión permanente. Esa es la salida. Y aquí lo que se encuentra dentro de este libro es un compartimiento de experiencias de personas que van encontrando la salida y que nos dicen, en primer lugar, nos dicen el problema que tenían, que es un problema que es el que tenemos nosotros, los que tenemos la enfermedad, ese problema de salud, que no de comportamiento, ¿verdad? Esto va dirigido a ser tratado como un problema de salud. Los problemas de comportamiento que tengamos aparte de este problema de salud, esos quedan aparte, ¿no? Si somos sociópatas o somos cualquier otra cosa, aquí lo que tratamos es el problema común que tenemos, que es la enfermedad de la adicción, una enfermedad cerebral crónica. Crónica quiere decir incurable, remisible, reincidible, terminal, ¿verdad? Entonces, este compartimiento de experiencias es un fundamento de uno de los métodos que utiliza nuestro modelo de tratamiento, que es la ayuda mutua. El compartimiento de esas experiencias, de cómo teniendo el mismo problema que tenemos nosotros, encuentran la solución, la salida. La salida que ya sabemos que es solo por el día de hoy y que tenemos que estarle dando constante mantenimiento a esa salida. Entonces dice, aquí nos dice, hasta que constituya parte de nosotros. O sea, no es cuestión de que esto se lea
esto no es una novela, no es nada, ¿no? Sino que lo que aquí se nos comparte, que permite el control de la enfermedad, lo podamos llevar a la práctica, lo podamos vivir. Esto no es un libro que se lee como cualquier otro libro. Entonces nos dice, por algún tiempo volvemos a esto, que no hay sustituto para este compartimiento de experiencias. Aquí entre nosotros mismos, nosotros compartimos la experiencia también, pero un compartimiento de experiencias que es fundamental es el que se encuentra expresado en este libro. Dice, o sea, acudo a él para hacerlo parte de mí, para poder vivir lo que ahí se dice. Parecería que la respuesta, nos dicen que no hay sustituto, nos dice que nos conviene, que nos es necesario, pero aquí, por ejemplo, ¿quién pediría este libro, verdad? Habiendo acá otros libros? ¿Cuáles son los libros que nos interesan? Este no. Este lo vemos menos, ¿no? Es para los que tienen algún hábito de la lectura, pero este libro no nos atrae y es una de las bases fundamentales. Eso nos lo decía el día 8 y se dedica durante un buen tiempo, dice aquí, a escoger algunas cosas, a escoger pasajes de aquí y allá. Hoy, que es día 11, nos dice, mientras un adicto se mantiene, aquí dice estrictamente, apartado del consumo, mientras un adicto está viviendo la remisión del síntoma, reacciona en la vida muy similarmente a las demás personas. Esto no es cierto, ¿eh? Porque acordémonos que esta enfermedad es reincidible, que ahorita nosotros estamos en una remisión temprana y que los que estamos aquí, la mayor parte, de los casos que yo conozco, pues lo que presentamos es una reincidencia continua. Es decir, que una vez que está en remisión el síntoma, no reaccionamos a la vida similarmente a las personas que no son adictos, porque si no, no habría esa reincidencia tan continua, ¿no? Muchos de nosotros llevamos años tratando de mantener ya una remisión permanente, pero sin embargo lo logramos por un poco tiempo, y el hecho de que no reaccionemos como reaccionan los que no son adictos, ¿eh? Y acuérdense que el no ser adicto no quiere decir no consumir, porque no todo el que consume es un adicto, ¿no? Nosotros consumimos porque somos adictos, no somos adictos porque consumimos. Acá cada quien tendrá que determinar que si es adicto o no. Ya aquí hay una experiencia compartida. Esto se llega a volver pues un lugar de trabajo donde ya sabemos de muchos de nosotros que somos adictos. Otros tendrán, y los que lo hemos determinado somos nosotros mismos, ¿no? Aquí no hemos llegado y hemos vivido el ser adicto, ¿no? Pero eso también, pues hay que ver qué significa el ser adicto. Entonces dice, mientras está apartado
del consumo. Mientras no está presente el consumo, reacciona similarmente. Vamos a suponer, estamos en remisión del síntoma por un tiempo X, no importa de qué tamaño. ¿Ah? ¿Qué es lo que nos lleva a reincidir? Esa enfermedad es reincidible. ¿Qué es lo que nos lleva al hecho de que se vuelva a presentar el síntoma? El síntoma es el consumo, la enfermedad es otra. ¿Ah? Y aquí dice reacciona en la vida, reacciona a la vida en forma similar. Si reaccionáramos en forma similar a las personas que no son adictos, pues no habría tanta reincidencia, no habría necesidad de estar pasando tanto por la puerta giratoria, ¿no? Cuando nos habla otro libro de que aquí es como una puerta giratoria donde entramos, salimos y volvemos a entrar, volvemos a salir, algunos se van quedando, otros no, y algunos de plano pues no van a alcanzar la posibilidad de salir de su situación. Entonces esto que dice aquí no es cierto, ¿no? Porque eso negaría el hecho, porque lo que nos lleva a iniciar el consumo, compañeros, es una reacción a la vida. Cuando se nos dice que nosotros experimentamos la solución al problema, lo que nos permite mantenerlo en control, se nos menciona aquí, dice que los que van experimentando la solución a su problema se dan cuenta, al vivir esa solución, de que hay en ellos un cambio en cómo reaccionan a la vida, un cambio en su reacción a la vida. Porque ¿cuál es la reacción a la vida de un adicto? ¿Cuál es la causa de que inicie el consumo? ¿No? Es una reacción, la palabra reacción tiene un significado preciso. No es una intención, no es una decisión, no es una elección, es una reacción. Entonces esto que se nos dice aquí pues no es muy cierto. Luego aquí nos habla de que, o sea, esto no está bien expresado aquí en este libro. Dice, lo que sigue es cierto, ¿no? La reacción es lo que nos lleva a la primera dosis, ¿no? Entonces, no está el síntoma, pero no, al reaccionar todavía como reacciona un adicto, ¿verdad? Y una característica de la reacción a la vida de un adicto es el consumo. Al reaccionar, se vuelve a iniciar el consumo, la primera dosis. Y al presentarse la primera dosis, se pone en movimiento el terrible ciclo. Normalmente un adicto no tiene idea, no sabe con precisión por qué consume la primera. Al reaccionar, ¿por qué se presentó ese consumo de la primera? Algunos adictos tienen excusas con las que quedan satisfechos, pero en el fondo de su alma saben realmente que no saben por qué lo hacen. Determinar con precisión pues es difícil cuál fue la emoción que te negaste a vivir. Tal vez no sea una sola emoción, sino un conjunto de emociones, y determinar cuál fue precisamente. Aquí dice, en el fondo de su alma saben que no saben por qué, así con precisión, por qué se volvió a presentar la urgente necesidad de consumir. Dice, la verdad es que en algún punto de su forma de vivir centrada en el consumo, han pasado a un estado
en el que el más poderoso deseo de dejar de consumir no es de ningún provecho. Y aquí dice, estoy yo seguro de haber pasado de mi punto de tolerancia a la sustancia. Estaba yo leyendo dentro de las explicaciones nuevas. Ahora hay un cambio de estrategia con el cambio de gobierno y todo esto, y con gente que llega a los lugares del sector salud encargados de todo esto, que no tienen realmente mucha idea de lo que están haciendo, ¿no? No tienen realmente. Ya vimos alguna vez que los proveedores de salud no están muy bien preparados para proporcionar el servicio de salud que nosotros necesitamos. Estoy yo seguro de haber pasado mi punto de tolerancia. Leía yo que era alguien que científicamente, porque científicamente se pueden decir muchas cosas, decía que no era una alergia, que era una intolerancia y que era genética, pero eso no vamos a dejarlo de lado. De todos modos, aquí en lo que estoy leyendo yo, compañeros, en estas frases que estoy leyendo en este párrafo, veo muchas cosas que están presentes en el capítulo 2 del libro del libro que marca la salida, ¿no? Aquí nos menciona un párrafo que dice que son observaciones que se hacen acerca de los adictos, pero en estas observaciones se refleja un abismo de ignorancia de en qué consiste el problema, la enfermedad, el problema de salud. Aquel que observe respecto a algún adicto, aquel que diga, yo puedo consumir o no consumir, pues no sabe precisamente que el problema del adicto consiste en que no puede no consumir, ¿no? Porque es una reacciona a la vida consumiendo. Esa reacción a la vida consumiendo parte de una negación inconsciente. Por eso también aquí dice, ¿por qué no sabemos por qué lo hacemos? O sea, es una reacción de la que no nos damos cuenta. No nos damos cuenta qué tipo de emoción nos estamos negando a vivir. Y recordemos que las emociones no dependen de lo que vivimos, sino de cómo etiquetamos o de lo que pensamos acerca de lo que vivimos. Lo que pensamos acerca de lo que vivimos está determinado en gran parte por un condicionamiento, tanto interno como externo, tanto interno como de todo nuestro medio, como de toda la sociedad, que hasta donde llega es alcanzar el desarrollo convencional, que no es para nada el más alto grado de desarrollo. Entonces, si alguien puede decir, yo puedo consumir o no consumir, ese no es adicto, compañeros. El que alguien consuma no determina que sea adicto, ¿no? El adicto es adicto porque consume, porque es adicto. No es adicto porque consume, porque no todo el que consume es adicto. Eso nos debe quedar bien claro, porque también por algún detalle podamos haber caído aquí que alguien notó que consumíamos y nos declaran adictos, ¿no? Pero el que consumamos no es lo que nos hace adictos. La causa por la cual consumimos y la forma en que consumimos es la que nos hace adictos. Acá, compañeros, dicen, la primera dosis pone en movimiento el terrible ciclo. Esta junta pues va a tener que volver a hacer un poco de junta de información
no porque haya un compañero que acaba de llegar, sino porque hay que seguir informando, porque parece que no hemos entendido muy bien muchas cosas. Dice, aquí nos habla de otro tipo de consumidores, de los consumidores moderados, de los consumidores excesivos, que todavía pueden acudir a su voluntad para dejar de consumir. Aquí en la lectura que se refiere al adicto, nos dice, han llegado a un estado en el que el más poderoso deseo de dejar de consumir resulta, no es de ningún provecho. Aquí en nuestro libro, esto me lo dice de otra forma, me lo dice así: en cierto punto de su actividad en el consumo, pasa a un estado en el que el más vehemente deseo de dejar de consumir es absolutamente infructuoso. Es decir, que ese deseo de dejar de consumir no trae como consecuencia el que yo pueda dejar de consumir. Eso quiere decir que es infructuoso, ¿no? Entonces aquí nos dice, cuando se aparta del consumo, cuando no está presente el consumo, como puede hacerlo por determinados lapsos de diferentes cantidades de tiempo, aquí mencionan meses o años o días del síntoma en remisión, meses del síntoma en remisión, hasta años del síntoma en remisión, años en que no se consume, ¿verdad? Pero si en ese tiempo en que no se está consumiendo, en que no está presente el síntoma, no se elimina la causa por la cual se consume, pues se va a volver a presentar la necesidad la urgente necesidad de consumir como reacción a la vida, ¿verdad? Dice acá, si se le pregunta por qué empezó su última intoxicación, lo más probable es que tenga a mano una de las 100 coartadas que hay para esos casos. Ya el adicto llega en determinado punto. Coartadas es como tener una justificación hacia los demás. Es como una coartada, ¿no? Es como cuando te acusan de algo y tú demuestras que no estabas ahí o que, ¿no? Pero aquí la justificación no es hacia los demás, sino hacia nosotros. Ya no se le puede llamar coartada a eso. Dice, lo más probable, algunas veces esos pretextos tienen cierta plausibilidad, tienen cierto ajuste que sería una causa para el consumo. Pero para un adicto no hay ninguna causa para el consumo. Eso nos lo dice en otro capítulo de acá. En el capítulo 3 dice, en algunas circunstancias nos hemos intoxicado deliberadamente, intencionalmente, sintiéndonos justificados por algún tipo de emoción, de sensación con respecto a la vida, el nerviosismo, la ira, la preocupación, la depresión. Sintiéndonos justificados no, sino encontrando como justificación para ese consumo, ¿verdad? Viendo como causa de ese consumo, pues esta emoción que es la que nos negamos a vivir. Aún tratándose de pensar de esta forma de pensar, estamos obligados a admitir que si consideráramos que eso fuera una razón para consumir, tomando en cuenta lo que pasa después de que se inicia el consumo, era insanamente insatisfactoria, no era en realidad una razón, porque como consecuencia de ese inicio del consumo, pues no hay razón para consumir. Cuando empezábamos a consumir deliberadamente en vez de casualmente, ¿sí?,
Y esto no se refiere al consumo del adicto. El adicto no consume deliberadamente, compañeros. Consume como reacción a la vida. Dice, durante el periodo de premeditación, ¿no? Hay un periodo en que lo estás planeando, ¿no? Nuestra manera de pensar en lo que podrían ser las terribles consecuencias era poco seria o efectiva, ¿no? Ya sabemos lo que pasa, se echa a andar el terrible ciclo que nos dicen acá. Fíjense, ya habíamos visto que sin darnos cuenta, o sea, inconscientemente, nos negamos, hay una negación inconsciente a vivir determinadas emociones, que no nos permite no vivirlas, nos permite pretender que podemos dejar de vivirlas. Determinadas emociones. Ya vimos que las emociones no están determinadas por lo que vivimos, por lo que la vida nos pone, por el camino que la vida nos pone a caminar, sino por lo que pensamos acerca de esos contenidos de la vida. Ya les dije que eso que pensamos de esos contenidos está determinado por muchos condicionamientos internos y externos. Esta negación inconsciente nosotros la elevamos a una necesidad primaria de supervivencia. Mantener la mentira de que podemos no vivir esa emoción es para nosotros una necesidad de supervivencia, no nos podemos permitir vivirla, ¿no? Las necesidades primarias de supervivencia, como por ejemplo alimentarse, es algo que tú tienes que llevar a cabo. El manejo de las necesidades primarias de supervivencia no lo hace el cerebro racional, lo hace el cerebro emocional, la amígdala. Las necesidades primarias de supervivencia se presentan de repente y no hay forma de estar razonando, sino de estar reaccionando a esas cuestiones. Y esa reacción que a nosotros, que corresponde a nuestra negación manejada como una necesidad primaria de supervivencia, secuestramos las facultades del cerebro y la maneja la misma parte del cerebro que maneja todas las necesidades primarias de supervivencia, con un mandato bioquímico que sería, en otras palabras, se podría expresar como una reacción, se dispara como un resorte, como algo que surge, como una urgencia inaplazable, que es lo que determina el inicio del consumo. Ahí nos dicen que con la primera dosis se pone en movimiento un terrible ciclo. En otra parte de nuestra literatura nos hablan de vivir la tortura que se vive al estar recorriendo ese ciclo, ¿verdad? Con el inicio del consumo, y dado que nosotros reaccionamos al consumo en forma diferente a como reaccionan los que no tienen este problema de salud, la adicción. Eso lo dice en la lectura del día 9, que es también estar buscando en algunos pasajes de este libro. Reaccionamos diferente al consumo de la sustancia. ¿Y en qué consiste la reacción diferente? En una pérdida del control de la cantidad que se consume. En el hecho de que una vez que se inicia el consumo, es muy difícil interrumpirlo.
nos lleva a la pérdida de control o compulsión física. Vamos a ponerle pérdida del control de la cantidad que se consume, no de la pérdida de control de nuestras acciones, no de lo que hacemos cuando consumimos. Eso proviene de otra cosa. Esta pérdida del control de la cantidad que consumimos nos lleva a consumir generalmente a la intoxicación, hasta llegar a la intoxicación. Y aquí estoy hablando en general para cualquier sustancia psicoactiva. Esto queda más claro con algunas sustancias y de repente nos es más difícil de conocerlo en otras sustancias, con otras sustancias. Pero no nos debemos dejar, debemos tomar nuestras precauciones, ¿no? Por ejemplo, hay muchos que han defendido el consumo de ciertas sustancias porque era su medicina, ¿no? Tenemos el caso de un compañero en paz descanse que necesitaba un ansiolítico y eso era para él su ansiolítico, u otro compañero que viene por acá y él cree que ya está sin consumir, pero hace una excepción con esa sustancia, ¿no? Y cada sustancia tiene sus consecuencias particulares. Pero llegar a la intoxicación, que es el estado patológico del organismo, que evita su buen funcionamiento. Por ejemplo, con algunas sustancias pues es muy sencillo, ¿no? Con el alcohol tu discurso, tu capacidad para reaccionar, para no provocar, es muy claro. Para otras sustancias, por ejemplo, la crisis motivacional, ¿no? La falta de ganas de hacer las cosas, el no estar motivado para vivir, ¿no? Con otras sustancias, para que veamos que la intoxicación no siempre es igual para todas. Acá, junto con esto, viene el hecho de que conforme vamos avanzando en esta forma de vivir, al principio se presenta la necesidad de consumir una mayor cantidad de la sustancia para obtener los mismos efectos que al principio obtenías con menos sustancia. A esto se le llama un aumento de la tolerancia y en algún momento hasta lo podemos considerar como un falso orgullo, ¿verdad? No, pues si yo aguanto un chingo, no sabemos en la que nos estamos metiendo y nos va a llevar muchos años, compañeros, darnos cuenta en qué pedo nos estamos metiendo, ¿no? Y eventualmente con el tiempo viene una disminución de la tolerancia. Ya con poca cantidad, con menos cantidad, pues ya no aguantas mayor cantidad. Y junto con esto también vienen otros problemas. Viene la supresión o abstinencia, que es el conjunto de malestares biopsicosociales que experimentamos cuando dejamos de consumir, ¿verdad? Y este es un problema, compañeros. De estas hay dos tipos. Lo que experimentamos inmediatamente que dejamos de consumir, que es la supresión temprana o aguda, y la supresión, esa dura poco tiempo y se pasa, aunque es peligroso y es difícil, y la severidad de los síntomas depende de la sustancia consumida. Hay sustancias que una supresión aguda te puede matar. Pero hay otras que son de supresión moderada, hay otras que no presentan supresión temprana ninguna. Hay la supresión postaguda que dura muchísimo tiempo. La severidad de los síntomas no depende de la sustancia que consumes, sino del daño que le has hecho a todo tu organismo, muy especialmente al sistema nervioso central.
Porque las sustancias que consumimos, compañeros, no son propias para el consumo humano. Es veneno realmente. Luego también aparecen los efectos nocivos. Cómo vamos causando daños a las distintas áreas de nuestra vida. ¿Verdad? La gente de allá afuera, la gente con la que convivimos y todo esto, pues de que menos va a sentir una aversión al comportamiento, al comportamiento ya que refleja un problema de salud, que no es un problema de comportamiento, pero al comportamiento de alguien que no puede no consumir, de alguien que no puede no estar intoxicado, de alguien que no puede vivir todo la parafernalia que se vive respecto al consumo, ¿no? Y aquí no es, la diferencia no lo hace lo que es legal o lo que es ilegal, lo que es permitido o lo que no es permitido, porque eso hará una diferencia para las personas que no tienen el problema de salud que tenemos nosotros, ¿verdad? Para los consumidores que no son adictos. Y esto nos lleva de nuevo, dice, cuando han adquirido el hábito, han perdido la confianza en ellos mismos y en las cosas humanas, sus problemas se complican y se vuelven imposibles de resolver. Si la vida cuyos contenidos, al juzgarlos, nos producían emociones que sin darnos cuenta nos negábamos a vivir y que para nosotros, para nuestro cerebro, resultaban necesidades de supervivencia, el defender la mentira de que podíamos no vivirla, y eso nos llevaba al consumo, entonces sus problemas se complican y se vuelven imposibles de resolver. En este ciclo, ese es el terrible ciclo al que se refiere la lectura. Aquí en esta lectura dice, compañeros, bueno, en la del día 9, somos alérgicos a la sustancia. Esto se los dije ahorita con las palabras, reaccionamos diferente a como reaccionan otras personas que no tienen este problema, ¿no? ¿En qué consiste esa reacción diferente? En consumir por más tiempo del que tenías planeado consumir, ¿no? Esto es lo mismo que no poder interrumpir el consumo. En dejar de cumplir con otras áreas de tu vida por no poder interrumpir el consumo. Esa es una reacción diferente a cómo consume el que no tiene el problema de salud. Dice, ahora una cosa que aquí nos dice, que si el síntoma está en remisión, reaccionamos a la vida muy similarmente, muy semejantemente, como reaccionan los que no tienen el problema, ¿no? Y esto es mentira, porque si la recuperación, si la remisión del síntoma no nos es gratificante, si no nos es grato estar conviviendo con la vida, cuando el síntoma no está presente, se presenta la ley de la gravedad del dolor. Especificar cómo, porque esto no es una cosa de discurso, esto es una cosa de emoción, de sensación, de sentimiento, de lo que sientes, de sentir que la vida es algo que hay que soportar, de no entender, de tener una percepción completamente errónea de lo que es la vida, de identificarte con el papel de víctima de la vida, a través de los conductos que te están dificultando la vida, de estar desadaptados a la vida, que equivale a decir que estamos esperando a que la vida se adapte a nosotros. No es lo que vive el adicto, ¿no?
No, pues vivió esto y vivió esto, o está viviendo estas circunstancias. Esa es la causa de que sea adicto. Eso es mentira, porque hay personas que han vivido las mismas circunstancias o circunstancias mucho más difíciles sin que eso vaya acompañado con este problema de salud. Con este problema de salud, ¿no? Aquí tienen, se me olvidó ahorita antes de esto mencionarles el problema, la cuestión de la escucha, ¿no? De que tenemos que ser capaces de escuchar lo que aquí estamos hablando. Dice aquí, el puro hecho de que esté el síntoma en remisión, como dice aquí, no es garantía de que reaccione a la vida en forma muy similar a como reaccionan las demás personas, las que no tienen este problema de salud, ¿no? Los otros también podrán tener reacciones negativas para ellos mismos y para los demás, pero la reacción específica del consumo, compañeros, ¿no? Si mientras no está presente el síntoma, no es grato para ti, lo que no te vas adecuando a la vida, no te vas adaptando a la vida, no vas dejando de sentir la necesidad de fugarte de la realidad. Y acuérdate que de todo esto no te das cuenta. No te das cuenta. Ahí dice inconsciente. ¿Qué fue? Pero ¿por qué volví a consumir, no? Acá en otro capítulo dice ya una persona que está desesperada por esta situación. Dice, desperté. Esto no podía seguir así. Me di cuenta de que no podía consumir ni una dosis. Dejaría de consumir para siempre. Anteriormente había hecho muchas promesas hacia afuera o promesas hacia mí mismo. Pero esta vez había seriedad en mi actitud. La gente que me rodeaba así lo creía y yo también. Poco después llegué intoxicado a la casa. No había hecho ningún esfuerzo para evitarlo. ¿Dónde estaba mi firme resolución? Sencillamente no lo sabía. Alguien me había puesto la sustancia enfrente, y es más, si no me la pone alguien enfrente, pues yo soy el que me pongo enfrente de la sustancia, en donde esté la sustancia. No es que me la ponga. ¿Por qué consumiste? Pues porque me lo pusieron aquí. No, pues si no estaba aquí, güey, estaba por allá la sustancia y tú apareciste allá. Y la consumí. ¿Estaba yo loco? Esa es la locura. La locura del adicto. El consumo continuo y compulsivo a pesar de las consecuencias adversas. El iniciar el consumo y vivir lo que se vive estando aquí, en este ciclo. Que aquí en un diagrama pues no se ve tan amenazante. Para entenderlo hay que haberlo vivido. Hay que haberlo vivido, la desesperación de no poder salir de ese círculo y estar dando vueltas ahí. ¿Cuánto tiempo puede uno estar dando vueltas ahí? ¿Cuánto tiempo? Años, compañeros, años, sin un periodo de remisión. Años sin un periodo de remisión. ¿Qué te llevas entre las patas como daños colaterales a tu consumo? El desarrollo de tu vida. El caminar por la vida. Dice por acá, ¿por qué lo hace? ¿Por qué reacciona a la vida consumiendo? Si cientos de experiencias es lo que se vive. Si cientos de veces que ha reaccionado a la vida consumiendo, y es que es una reacción, no es una decisión,
le han demostrado que una dosis significa otro desastre, con todos los sufrimientos y humillaciones que lo acompañan. ¿Por qué consumes la primera dosis? ¿Por qué no puede estarse sin consumir? Está en remisión el síntoma. ¿Por qué no puede permanecer? ¿Por qué no puede ser esa remisión pasar de temprana, cuando apenas empieza, a sostenida, a permanente? ¿Por qué hay tantos ciclos de reincidencia? ¿No? ¿Qué ha pasado con el sentido común? Esto no, porque no es cuestión de sentido común. Sentido común me hablan de la parte racional del cerebro, de fuerza de voluntad. No es mi voluntad la que determina que yo consuma. No es que yo haya querido consumir, es que no podía no consumir. No, ¿quién va a querer eso, compañeros? ¿Quién va a quererse estarse dañando? Es una reacción que ya con el tiempo te familiarizas con ella y es contraria a lo que tú desearías. Aquí en nuestra lectura nos dice que llegamos a un punto en que el más vehemente deseo de estarte sin consumir resulta totalmente infructuoso, ¿no? Esto, pues, las personas que empiezan a recorrer este camino, pues les parecerá una cosa sumamente rara, cabrón. Pero las personas que hemos recorrido este camino sabemos lo que eso significa, cabrón. Dice acá más adelante, o sea, todo lo que se diga, todo lo que hemos dicho respecto al ciclo y a todo esto, no se echa a andar si no consumes la primera, ¿eh? Si no consumes la primera. Por eso nos dice en otra parte del libro que para los que consumimos como consumimos nosotros, ya no tomando en cuenta la causa, sino tomando en cuenta esto de la pérdida del control de la cantidad que se consume, la dependencia física, no la dependencia psicológica, el único método que se sugiere es la abstinencia permanente, ¿no? Les decía yo que ahora que están llegando autoridades nuevas a la Comisión Nacional contra las Adicciones y todo eso, hay gente que habla de que no necesariamente se debería buscar la abstinencia permanente, pero esas gentes no están capacitadas para hablar de esto, ¿no? No están capacitadas para hablar de esto. Lo dice, hay tantos que quieren dejar de consumir, pero no pueden. Sí, Leo. Sí, buenas tardes, comprar un nombre, Leonardo, y soy adicto. Padrino, ahorita que estamos viendo lo del ciclo adictivo y cuando uno se encuentra atrapado, que ahorita decías, ni el más vehemente deseo resulta infructuoso para dejar de consumir. Pues sí, no, yo he pasado por eso, pero ¿qué pasa cuando yo ya estoy en una remisión? Cuando estoy en un proceso de habilitación, que estoy en un proceso para poder lograr una remisión sostenida. Hay algo también que es importante que yo me he aferrado, ¿no? El tipo de reinserción que se va a dar nuevamente, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas de las veces la reinserción es donde regresas a donde mismo, ¿no? Y otra, que ya no se puede, ¿no? Que yo en mi caso personal, pues me he aferrado a una reinserción donde ya el daño ha sido ya muy grande, ¿no? Que yo tengo que aceptar que a través de la enfermedad hay daños que son irreversibles, ¿no? Que ya no se pueden reparar, ¿no? Entonces yo tengo que, si es que yo ya me di cuenta del problema, pues debo de dejar de aferrarme a eso, ¿no? Que es a donde viene el cambio, ¿no? El cambio de ya no ser el mismo, ¿no? Ver que eso es algo imposible ya de lograr, ¿no?
Entonces, el día de hoy yo tengo una aceptación, ¿no?, de esta situación, pero yo para poder llegar a esta aceptación, Padre, no, tuvo que pasar mucho tiempo y no fue fácil. Yo puedo decir el día de hoy que para mí, el tener una aceptación de esta situación que yo viví, no fue fácil. Tuvieron que pasar muchos años, tuve que estar mucho tiempo en ese ciclo para poder ver, y aún así viéndolo... Y con breves periodos de remisión, breves o no tan breves, porque llegaste a durar algún tiempo, hijo. Sí. Pero tu reacción a la vida no era muy semejante a como no era verdad eso que dice aquí. Volviste a reaccionar de la misma manera. Exacto. Consumiendo. Ajá. Entonces... Eso nos habla de una cosa importante. Miren, aquí tenemos nuestro modelo de tratamiento. Nuestro modelo de tratamiento tiene varias etapas. Aquí dice fase de etapas o fases. La adaptación. En este modelo, que es un modelo residencial, ¿ah? Es un modelo residencial. Es un modelo donde uno vive aquí, donde uno se sale por un tiempo de su ámbito normal para concentrarnos en esta situación. Entonces, aquí pusimos la fase inicial que debe incluir varias cosas. Adaptarte a vivir en comunidad. Es un preámbulo de la adaptación a la vida. Acuérdense que nosotros estábamos desadaptados a la vida. Este es un preámbulo, un ejercicio de adaptación a la vida. Aquí la vida no hace una pausa. Aquí seguimos viviendo. Tenemos que empezar a adaptarnos aquí a la vida en comunidad. La vida en comunidad no solo está aquí. La vida en comunidad está en todas partes. No se puede vivir fuera de una comunidad, ¿no? Entonces dice, también debe de haber una inducción a lo que es la comunidad terapéutica, porque esta adaptación no es adaptarte a vivir en cualquier forma, sino adaptarte ya poniendo en práctica algunos cambios en tu forma de integrarte, en lugar de aislarte, de estar combatiendo tu enfermedad. Claro, también ahí en esa primera etapa va lo que llaman la desintoxicación. Luego viene la fase de cambio. Aquí le llaman rehabilitación o tratamiento. Viene la fase de cambio, ¿no? Donde ya empiezas tú a cambiar, porque no vas a esperar a que la vida cambie, sino que tienes tú que ser el que cambie, porque la vida va a seguir siendo como es, compañeros, los contenidos que la vida te presente. Pero para reaccionar diferente a la vida, no vas tú a esperar a que la vida cambie, a que la vida te trate diferente, o los actores de la vida, o los miembros de la comunidad se comporten contigo de otra manera, sino tú ya eres capaz de no depender de lo que la vida te presenta, porque te haces dueño de tu estado emocional. Ese es el cambio. Y luego viene la fase de reintegración, cuando vamos ya dejando esta primer ensayo, esta primera comunidad, y nos vamos reintegrando. Hay dos tipos de reintegración, porque esta comunidad no es una comunidad de vida, no debe ser una comunidad de vida. Nuestra comunidad es un poco extraña porque para algunas personas se convierte en una comunidad de vida, porque aquí tratamos otro tipo de problemas que no se tratan en otros lugares, pero es una comunidad que nos debe de llevar a reintegrarnos a cualquier lugar. Y hay dos tipos de reintegración, lo que decía ahorita Leo, la reintegración readaptativa o la reconstructiva, ¿verdad?
cuando te reintegras al mismo entorno del que provienes, o cuando ya es imposible. Conforme vas avanzando en tu cambio, tú te podrás reintegrar a cualquier entorno, ya no en la misma función, ni en el mismo papel, ni con la misma actitud. Pero mientras vamos avanzando en nuestro cambio, que es un cambio gradual, mientras vamos adquiriendo la fortaleza contraria a la debilidad que nos lleva a negarnos, hay que vivir una readaptación reconstructiva, ¿verdad? Reconstructiva. Llegar a los mismos ambientes, vivir las mismas presiones, vivir las mismas reacciones adversas. Otra de las características de nuestro modelo de tratamiento, de nuestro modelo residencial, dice por aquí que es un medio seguro, que porque no están presentes, no están aquí los problemas y conflictos que allá afuera nos llevaron a reaccionar a ellos consumiendo. No están aquí presentes, teóricamente, porque no es que no estén, es que no los traigamos, compañeros. Porque muchas veces, aunque no estén, nosotros, en lugar de estar aquí, que es una de las cosas que tenemos que aprender que es una de las cosas que tenemos que cambiar en nosotros, estar donde estamos, en el presente, y en el lugar en donde estamos, no que nuestro cuerpo esté aquí y que yo esté en otros tiempos reviviendo todas las formas en que la vida ha sido injusta conmigo, mientras llego a darme cuenta que la vida nunca ha sido injusta conmigo y que la vida es algo bueno, ¿no? Pero ese es un proceso gradual. Entonces, si algo me pone mal, yo debo de tomar mis precauciones, compañeros. Entonces, por eso, la reintegración reconstructiva durante algún tiempo, mientras no pueda yo enfrentar cualquier situación, es indispensable, compañero. Porque eso es un proceso gradual, ¿no? Hay algunos que no podemos volver al mismo entorno, no porque estén ciertas personas, no porque está cierto ambiente, cierta situación. Yo recuerdo cuando me aferraba, no tenemos por qué regresar al lugar, que ni en nuestra casa, que no tenemos por qué ir ahí a donde dice Fido para irnos a meter a una perrera, que solo porque dice nuestro nombre, ¿verdad? Y terco de estar. A mí me pusieron una orden de restricción, güey, ante el Ministerio Público, para que ya no me acercara yo por ahí, cabrón, ¿no? Dice, no están presentes la disponibilidad de las sustancias, o está un poco menos presente la disponibilidad de las sustancias, los problemas y conflictos, ni la exposición a un medio adverso, al choque que ha suscitado en los demás nuestro comportamiento. Porque aunque los demás sepan que es un problema de salud, no acaban de entenderlo, no acaban de asimilarlo, no acaban de poder reaccionar en forma que no sea adversa a cómo se comporta un adicto en cuanto al consumo y en cuanto a lo que vive consumiendo. Es que es difícil no reaccionar adversamente. Algunos de nosotros tenemos reacciones muy violentas, ¿verdad? Pues ¿cómo no iba a reaccionar adversamente a que quisieras tú matar a una persona, cabrón? ¿No? A que la agarraras y la quisieras, o que le aventaras un cenicerazo por allá, güey, ¿no? Y eso varía de caso a caso. Y lo que les estoy diciendo son cosas que se viven, compañeros, son cosas que se viven. Aquí tenemos acumulado pues muchos años de experiencia ya en esto, no de experiencia personal, de toda la experiencia que aquí se junta, ¿no? La cual si dejamos de estar pensando en nosotros mismos y estamos observando y aprendiendo, porque es el compartimiento de la experiencia, es el compartimiento. Y no lo hemos vivido por ser güeyes ni porque, lo hemos vivido por la enfermedad que tenemos, ¿no? Y lo que no hemos vivido lo llegaremos a vivir,
porque no hay forma de seguir consumiendo sin que se vaya avanzando en la progresividad de la enfermedad y en que se llegue a vivir todo lo que aquí nos marcan que se vive. Entonces sí, la reintegración reconstructiva, ¿no? Tal vez, pues a mí de plano, pues allí, para mí fue como si me hubieran desterrado, ¿no? Les dije que me levantaron una orden de restricción, creo, en un ministerio público, ¿no? Pero si nos vuelven a admitir, vamos a suponer, vamos a provocar otra vez que nos echen para afuera. Se tienen que defender, güey. Tienen que salvar su vida, cabrón. ¿No? Tienen que salvar su vida, ¿no? Hay casos que son muy similares, ¿no? Que empiezan a querer ahorcar, matar. No porque haya razón para hacerlo. La intoxicación y un montón de antecedentes y todo esto. Entonces sí, si nuestra adaptación es reconstructiva, tenemos que construir un nuevo entorno para nosotros, compañeros. Porque regresar al mismo entorno cuando no estamos totalmente, sencillamente las expectativas de los demás, las presiones de los demás, ¿no? Cuando te dicen, no, pues si ya te veo bien, güey, ¿no? Ya ponte así, y hay medios, y de medios a medios, y la disfuncionalidad está en todas partes, y la enfermedad está en todas partes. No creamos que somos los únicos enfermos, güey, ¿no? Las personas que se están dando cuenta de nuestra enfermedad, a lo mejor creen que están sanas, güey, pero eso no hace que estén sanos, ¿no? Recuerdo muchos casos de que te presionan a que ya, acá cuando dice y la familia, después pudiéramos extender ese título y el entorno después, ¿no? Acá cuando te dicen años de convivencia con un adicto puede volver neuróticos a cualquier persona que conviva con ellos. Luego más adelante aquí nos dice, la confianza que la familia siente en el adicto aumenta y también la desconfianza. Sí. ¿Cómo dices, mijo? ¿Neurótico? Sí, que los que conviven con un adicto vuelven neuróticos a cualquier persona que conviva con nosotros, ¿no? Neurosis es que también les causamos un problema. Cualquier persona que tenga una relación de compromiso con nosotros, que esté interesada en nosotros, pues también desarrolla una enfermedad que es una enfermedad completamente equivalente a la adicción, que es la codependencia. ¿Qué es la codependencia? ¿La codependencia te lleva a la neurosis? La neurosis es cualquier desorden con la vida. Nuestra enfermedad es un tipo de neurosis. Pero la enfermedad de los que conviven también adquieren. Y aparte ellos tienen sus propias neurosis, ¿no? Les habla de las expectativas que ponen, ¿no? Te dicen, no, pues si ya lo veo muy bien. Ni cuenta se da, mijo. Sí, mijo. Sí, ya me presenté. Bueno, yo creo que a través de la experiencia que he tenido, creo que es muy importante para mí mismo, cuando yo tengo una aceptación de la enfermedad, el relacionarme nuevamente en un entorno X afuera, puede llegarme a crear conflicto conmigo mismo si no estoy yo realmente 100% aceptando mi enfermedad. Porque las gentes externas, y hablo de la familia y de los que se han encontrado en mi entorno, ellos no saben de la enfermedad, para empezar, y no aceptan una enfermedad como tal, la adicción, ¿no? Al consumo de sustancias, ¿no?
Yo lo he visto con mi familia, ¿no? O sea, y yo digo esto porque yo tengo que, si realmente soy adicto, que yo lo soy, yo debo de tener en cuenta que a mí no me debe de interesar ni quedar a merced de las opiniones de los que están a mi alrededor. Porque muchas veces la familia, pues yo creo que es la verdadera palabra, ¿no? Estorba. No, la mayor parte de las veces. Estorba en el crecimiento. La mayor parte de las veces. En mi desarrollo. Ellos siguen viviendo allá en su mundo condicionado. Yo ahorita en lo que le estaba diciendo me estaba acordando de un caso muy particular. Era un cuate cuya familia se desenvolvía en el ambiente de las finanzas, mijo. Entonces este cuate cuando salía de aquí lo colocaban en ese ambiente y esperaban que en ese ambiente se desenvolviera. Cuando en ese ambiente, pues, ese no era su camino de él, pero él queriendo llenar las expectativas de los demás y volvía a caer en la reacción a la vida, ¿no? Ya cuando la enfermedad está avanzada, uno no solo reacciona, porque esto, la reacción al consumo, es la manifestación de una fuerza autodestructiva. Y cuando un adicto no va saliendo adelante, ya llega un momento en que no solo tratas de destruirte consumiendo, sino que muchas veces acudes a otros recursos. Muchos acuden hasta el suicidio, ¿no? Ese cuate, quién sabe a quién le quiso mandar un mensaje, pero el mensaje llegó a mi teléfono diciendo que él ya tenía el tubo, que nomás necesitaba los garbanzos y no sé qué. Y llegó aquí diciéndome que por accidente se le había disparado un arma o no sé qué, ¿no, hijo? No, si te digo que aquí hay mucha experiencia, ¿no? Pero esa reintegración reconstructiva, pues es la que yo he vivido, compañeros, es la que yo he vivido. Yo, pues al principio salía de acá, de repente iba para allá, siempre había una negación a que yo fuera, no querían que yo fuera. Había una desconfianza, un miedo, un temor. Yo cuando intoxicado reaccionaba queriendo matar a alguien, mijo. Y esa persona pues se resintió conmigo, mijo, pues cómo no se iba a resentir, ¿no? Cada vez que me intoxicaba lo quería yo matar, güey. Entonces, al principio se negaba a que fuera yo para allá y todo eso. Yo tenía que ir con mucho cuidado, güey, porque hasta el mismo ambiente, hasta ver, por ejemplo, junto a mi cama había un buró, un mueble, que estaba roto de un puñetazo que yo le di. Los recuerdos de la vida que yo había vivido ahí eran suficientes para ponerme mal. Ahora el entorno, ¿no? Yo no era un adicto anónimo, yo era un adicto súper conocido, ¿no? Y por generaciones, güey, ¿no? Los hijos, los nietos, los de mi edad, todos, yo había consumido con todos, güey. Lugares sumamente propicios, ¿no? Ahora, si uno ya está entregado a una nueva vida donde uno está aportando, motivado por la vida, ya no va a estar uno parado en una esquina, ni va a estar uno haciéndose güey, ni porque durante mucho tiempo pues, pasaba yo y me iba yo a mi lugar, pero les dejaba algo para que consumieran, ¿eh? Había un compañero que me decía, ¿verdad que cuando yo ya no quiera consumir, tú me ayudas? Y yo le decía que sí, pero yo recaí y mi compañero se murió de una cirrosis, ¿no? Entonces sí, un medio reconstructivo, ¿no? Empezar a vivir. En primer lugar, tiene un aferramiento uno a determinados lugares, güey, pero muy a lo pendejo, mijo? Muy a lo pendejo, a determinados lugares, cabrón. Creyendo que no hay, que si te quitan de tu lugar, de donde dice Fido, ya valiste madre, ¿no? Y no es así. Empiezas a desenvolverte en otras cosas y acompañado todo esto de tu cambio interior, ¿no? De tu cambio interior. Pero sí reconstructiva para no correr ciertos riesgos
que en un principio todavía no podrías afrontar, para no recibir ciertas presiones que todavía no podrías dejar de tomar en cuenta, ¿no? Es por eso que es importante la independencia, ¿no, padrino? El alejarse de... O sea, me refiero, vaya, el alejarme, no retirarme, ¿no? Sino aparte, ¿no? O sea, una independencia. Sí, y en el cambio viene junto con él dejar de identificarnos con ciertos papeles, dejar de querer llenar ciertos requisitos, dejar de imponernos como obligatorias cosas que no son posibles, y que antes, cuando había imposibilidad de llevar a cabo esas cosas, pues eso nos llevaba a consumir, ¿no, hijo? Sí. Entonces tiene uno que acostumbrarse a vivir como se vive en realidad. Va todo acompañado, pero sí, eso de la reintegración reconstructiva, pues es un buen camino. Bueno, en un momento uno no puede aceptar no estar en ese lugar donde quisiera estar. Y si no aceptas no estar en ese lugar donde quisieras estar, o donde tú dices que deberías estar, cualquier cosa que no aceptes te va a llevar al consumo. Y te va a mantener en un estado de consumo. ¿Cuánto tiempo? Todo el tiempo en que no aceptes que así es como es. Así sean 10, 12 años. Si no aceptas lo que estás viviendo, ¿cómo reaccionas a lo que no aceptas? ¿No? Reaccionas consumiendo. Entonces necesitas cambiarte a la aceptación de lo que es, ¿no? De saber que... y de tener una perspectiva mucho más amplia, que te permita percibir todo como realmente es, no como tú creías que era. Aunque los demás sigan creyendo lo que quieran, hijo. Bueno, entonces, les decía, ahorita estudiaron, en esta parte que leímos, se refirió mucho al capítulo 2, que hay una solución. Aquí en la página 21 dice, no está el síntoma, pero todavía está la causa. Y ya tenemos dos tipos de problemas: la causa por la cual consumimos y la forma en que consumimos, la pérdida de control, la dependencia física, la forma anormal de reaccionar al consumo. Hace prácticamente imposible parar de consumir, güey. Te metes, empiezas, pero para salir de eso, ¿cuánto te vas a tardar, cabrón? Y mientras estás así, no puedes trabajar en la causa del consumo ni nada. Y aquí, ¿cuál te dice que es la solución? Te dice, hemos tenido cambios. Aquí le llaman experiencia, les ponen distintos nombres, lo que importa es el significado. Porque los nombres hasta me podrían provocar rechazo, porque no entiendo de lo que están hablando, porque no tengo la mente vacía. Acá me dicen que hay 3 requisitos para no tener dificultades con lo que se nos ofrece aquí como solución, que es la buena voluntad, la sinceridad y una mente vacía. No creer que traemos aquí la verdad de lo que es, ¿no? Porque si creemos que traemos aquí la verdad de lo que es, vamos a evitar que entre lo que realmente es, compañero. No traigo ninguna verdad. Entre más crea que sé cómo están las cosas, más difícil va a ser que entre la realidad de cómo son en realidad. Entonces dice aquí, cambios que han cambiado, pero en una forma gigantesca, revolucionado nuestra actitud hacia la vida, hacia nuestros semejantes, hacia el universo, hacia lo que se vive,
¿no? Darnos cuenta de que algo está haciendo en nosotros lo que por nosotros mismos no podríamos hacer. Nosotros no podríamos... Por ejemplo, en otra parte dice que el adicto está inquieto, irritable y descontento. El problema del adicto no es su consumo, es esa inquietud, irritable y descontento. ¿Por qué? ¿Y por qué está inquieto, irritable y descontento? ¿Porque se está presentando esto en su vida o porque no se está presentando? Pero con la experiencia que tenemos, alguien que estaba inquieto porque no se estaba dando algo, cuando se dio, siguió inquieto, irritable y descontento. O al revés. ¿Levantaste la mano, hijo? Sí, no, pero siga levantando. Bueno, yo soy inquieto, pero cuando canto y empiezo a cantar. No, tú no puedes estar quieto, hijo. Bueno. No puedes estar quieto. Soy inquieto, le dije. No. Porque Porque, bueno, yo así digo como que me olvido del mundo de allá. No. Pero no hace falta que te olvides del mundo, mijo. ¿Del mundo de dónde? De allá afuera. El mundo de allá afuera es el mismo mundo de aquí adentro. La serenidad, tienes que aprender a estar tranquilo, sereno. Es una fuga, es la incapacidad de estar contigo mismo. Si te observo y para nada te estás adaptando, mijo. Para nada te estás adaptando. Y lo defiendes. No tienes la mente vacía. La forma de olvidarme. La cosa aquí no queremos olvidarnos, queremos ver las cosas como son. Queremos construir nuestra vida con todo lo que hemos vivido y con todo lo que podemos vivir. Y eso parte de cómo aprendemos aquí a vivir. Aquí venimos a adquirir una nueva forma de vivir, que no depende de lo que se vive, sino de cómo se vive lo que se vive. Lo que tú vas a vivir no lo vas a determinar tú. Lo que sí determinas tú es cómo vas a vivir lo que la vida te ponga a vivir. Acá estás en un medio donde no hay una ayuda para que no esté manifiesta esa inquietud, pero hay otros tipos de lugares con otros tratamientos donde tienes que, te ayudan más a que no estés tan inquieto, hijo. A que no estés tan inquieto. Aquí tiene sus pros y también hay ciertas ventajas de otros lugares que aquí no aprovechamos. Eso de que tengas la necesidad de salir a respirar aire. ¿Ah? Sí, ¿cómo chingados no, güey? Aquí había un compañero que me decía, déjame ir a respirar un poco de aire. Aquí hay aire, güey. Tu incapacidad de estar contigo mismo. Eso tiene que modificarse. Bueno, entonces aquí nos dicen el cambio que tenemos que obtener, ¿no? Aquí dice, desechadas las ideas, emociones y actitudes que han dirigido mi vida, ya todo eso que quede atrás. Es un conjunto completamente nuevo, empiece a guiar mi vida. Que todo lo que yo traía, lo que yo pensaba, lo que sentía respecto a lo que yo pensaba y la forma en que yo actuaba, por eso que yo sentía, tiene que cambiar, para que yo pueda reaccionar a la vida en forma diferente. Aquí cada quien tendrá trabajos que hacer según su caso, ¿no? Aquel que no pueda estarse quieto tendrá que practicar en estar tranquilo, en estar quieto, en estar sereno. Como me dijo, quieto es el no viajar mi mente. Mi mente puede estar sentado, pero no estar pensando cosas malas. No, pero tú todo
lo que piensas son cosas malas, ¿no? Pues a veces no, ahorita ya trato de ya no pensar en eso, ya mejor me hago lo que me dijo Benjamín, cuento, respiro uno, y es lo que me está funcionando ahorita, ya no como antes que pensaba que mi jefa y mis carnalitos las tenían ahí macheteados y descuartizados, era lo que pensaba, ¿verdad? Sí. Y tú cuando estabas afuera, ¿para qué le servías a tu jefa y a tus carnalitos? Nada. Entonces, ¿para qué le haces de pedo? ¿Para qué le haces a la mamada? Es a lo que vengo, a lo que les digo que era ya mi... ¿Y quién los tenía macheteados? ¿Tú? No, de otra persona. Pues no me dijiste que tú. No, yo no, que los contrarios, los contras o algo así, que por los mismos con los que trabajé, por lo mismo de que ya no, me les perdí, ya me vine para acá, me fui a Querétaro. Pero ahorita ya esos pensamientos se han dejado, ahorita lo que trato es ya no tener rencor hacia la pareja, hacia mi padre que no me cuidó de chiquito, mi madre que no me cuidó también de chiquito, ya no trato de tener ese rencor, ya ahorita lo que la acepté ya es de que por algo pasó, que por algo fue la voluntad del Creador en lo que me metí. Y si no me cuidaron es porque tal vez quisieron que viviera esa vida o algo, el Creador, no ellos, porque pues por Él todo pasa, ¿verdad? Como aquí dice usted, que no es por nadie, yo no muevo ningún hilo, sino que Él es el que mueve los hilos. Y ese rencor que yo sentí hacia ellos ya no los tengo, ya incluso ya pienso en ellos, en cómo están, yo sé que ya están bien, ya sé que no están preocupados, mi padre ya se puede concentrar en un trabajo que es peligroso porque es guardaespaldas y ya no está como que manda la chingada al patrón, al junior, y pues como es el hijo del dueño, pues él se va y se queja con su papá y pues mi padre salió corrido, le dijo, vete a descansar, y le dijo, mejor me voy a cuidar a mi familia, y pues allá no encontró trabajo y regresó otra vez con el señor David. Y ahora yo me veo en las llamadas que me han hecho, ya no trato de chantajearlos, padre ven por mí o aquello, si acaso a veces les digo aquí a los compañeros, ya me voy, pero porque es mi ego nomás, ya no es mi mente, es mi ego, mi mente ya está enfocada de estar aquí, porque ya estoy aquí, no crea que porque digo, no me voy por puto también, aparte de eso, ¿verdad? Porque vivo bien pinche lejos hasta León. Y mi mente ya se está enfocando, no digo que al lleno, ya me desahogué lo que traía, ya lo conté en tribuna, conté lo que me pasó, conté lo que ya no siento carga alguna, sino mi carga de adicto, eso es lo que ahorita ya es lo que estoy tratando de reflexionar. ¿Por qué me drogo? ¿Por qué necesito la droga? Son las preguntas que me hago. Ya no digo, me drogo por que mi padre no me cuidó. No, hay mucha gente que no los han cuidado y no se drogan, güey. Sí, eso es a lo que voy. Y según eso era mi pretexto, que no me gustaba. O hay gente que la han cuidado y se droga. Sí, la verdad. Y entonces veo que no es el problema, es el rencor que les tengo. Porque ahorita que ya no tengo rencor, ya no pienso en droga. Tu problema no es cómo viven otros, tu problema es cómo vives tú, cómo actúas tú. Tú no vienes a ver si los otros están bien o están mal. Tú vienes aquí, fíjate. Aquí nos dice hacer ciertas prácticas, purificar lo que nos mueve a la acción. Esto corresponde a tratar todos estos asuntos, a reconocer nuestras ideas erróneas sobre lo que nos trae felicidad. ¿No? Ayer me hablabas de una casa y de no sé qué. No, la felicidad ya está contigo, la felicidad no es una meta, la felicidad es el punto de partida. La felicidad es cómo actúas. Renunciar al apego, renunciar a aferrarte a que las cosas deben de ser de determinada manera,
Cuando tú no tienes el control de cómo es lo que vives. Reconocer y buscar lo que realmente hace feliz a una persona. Y eso no es lo que está allá afuera en el mundo, no es lo que está afuera en el condicionamiento, no es lo que dice la sociedad. Esto es lo que tienes que encontrar aquí en este camino. Esa sería la primera cuestión. La segunda cosa que vienes a hacer se refiere a la sabiduría emocional, a la inteligencia emocional, a desterrar las emociones negativas, tóxicas que te hacen daño, como esa palabra de rencor que mencionaste tú ahorita, resentimiento, miedo, temor, y sustituirlas por emociones saludables, ¿verdad? Como amor, generosidad, gratitud, ¿verdad? Eso es un problema de salud. Luego dice, adiestrar la atención, calmar tu mente, ¿no? Todo eso que me dijiste tú ahorita de estar piense y piense. Tú eres el espacio y ahí aparecen los pensamientos como aparecen las nubes. Y eso no es lo que te va a manejar. Es como si trajeras a un mono salvaje saltando ahí, hijo. Y te pone loco. El mono hace lo que quiere contigo, güey, ¿no? A eso se refiere aquí con adiestrar la atención, aclarar la visión de la conciencia. Ayer la película que vimos trató de un gimnasta, yo nunca la había visto y La película que vieron ayer trata de todo esto que vemos aquí. Él soltó su ego, él tuvo un accidente y se rompió el fémur y la verdad pues él se fijaba a lo que yo me refiero y también yo me fijo al que dirá la gente, al cómo me van a reconocer o me van a humillar. Eso es lo que... A ver, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué te afecta más? ¿Que alguien esté en desacuerdo o que no piense de ti lo que tú quieres que piense? ¿O tú mismo estar en desacuerdo contigo y no pensar de ti lo que eres? ¿Qué te afecta más? Estar de desacuerdo conmigo. No es cierto. Te afecta más. Lo acabas de decir. ¿Cómo te van a humillar? Lo acabas de decir. El desacuerdo con nosotros mismos nos afecta menos que los demás estén en desacuerdo con nosotros. Y nosotros no tenemos por qué estar de acuerdo con cómo hemos vivido, con cómo hemos actuado, con cómo hemos sido. Lo que nos importa es estar de acuerdo con nosotros mismos, hijo. Luego dice aquí, sentirte bien al hacer lo correcto. ¿No? Muchos se sienten bien al hacer lo incorrecto. Puta, ya me lo chingué, ya me pasé de vivo. Aquí el que se pasa de vivo se pasa de pendejo, güey. Sentirte bien al poder hacer lo que sabes que es conveniente para ti y para los demás, cabrón. Porque no es que no lo sepas, es que no puedes hacerlo. O no puedes dejar de hacer lo que sabes que no es conveniente para ti y para los demás. Ese es el cambio que vienes a buscar aquí. Porque todo eso es lo que ocasiona que reaccionemos a la vida consumiendo. O sea, aquí viene, tu mundo de allá, aquí no sirve, mijo. Sí, ya es como usted dice, estar en el aquí, en la hora. Sí. Y ya acabamos de leer en el capítulo 2 del libro que es lo que nos trajo la lectura de aquí. Desechadas las ideas, lo que pensábamos, lo que hemos pensado durante toda la vida, lo que hemos sentido con respecto a lo que pensamos cuando la vida nos pone ciertas cosas. Y cómo hemos actuado respecto a eso que hemos sentido, debe de ser desechado. Y debe de entrar puras cosas nuevas.
que no conoces y que vienes a conocer aquí. Vienes a aprender salsa. Acá, por ejemplo, en la página 78, fíjate que aquí nos mencionan algunos resultados que debemos obtener como resultado de nuestro cambio. Dice: vamos a conocer una libertad y una felicidad nuevas. Libertad es no quedar a merced de lo que ocurre ni de las actitudes de los demás. Esa es la forma de ser libre. No, porque nosotros hemos confundido libertad con libertinaje, cabrón. Y una felicidad nueva. No nos lamentaremos por el pasado. Si todavía te lamentas lo que has vivido debe de servir para lo que vas a vivir. Y el encargado de que sirva para eso eres tú. Dice: comprenderemos el significado de la palabra serenidad y conoceremos la paz. Estar sereno. Desaparecerá el sentimiento de inutilidad y lástima en nosotros mismos. Perderemos el interés en cosas egoístas y nos interesaremos en los demás. Nuestra actitud y nuestro punto de vista sobre la vida cambiarán. Intuitivamente sabremos manejar situaciones que antes nos desesperaban. ¿Verdad? Entonces ese es el cambio que venimos a buscar aquí. ¿Alguien más gusta compartir, compañeros? ¿No? Pues entonces les agradezco mucho, ¿eh?